Hola con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Cecilia Viteri, soy psicóloga clínica y psicóloga organizacional también y agradezco muchísimo la invitación de Seguros Cóndor, siempre caracterizándose por la responsabilidad social ante sus clientes, y para mí es una enorme oportunidad y con muchísimo honor el poder compartir este espacio con ustedes. Bienvenidos a todos, me permito saludarlos, los invito también a seguir mi cuenta ceciliaviteri.saludmental por si encuentran este contenido interesante, y una vez más agradecer muchísimo a Seguros Cóndor por esta oportunidad. Y bueno, como psicóloga, ¿qué puedo aportar en la vida de ustedes? Pues muchísimo. Sentimos que cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de trastornos mentales, estamos hablando de depresión, de ansiedad, de suicidio. Sin embargo, la salud mental se nos olvida a veces que es un derecho y es una herramienta de vida. La salud mental nos permite tener buenas relaciones con otros, es decir, nos permite tener un mejor ambiente laboral. La salud mental nos permite desempeñarnos bien en nuestros estudios, en nuestro trabajo. La salud mental nos permite tener buenas relaciones con nuestra pareja, nos permite tener una buena alimentación, nos permite tener un adecuado cuidado de nuestro estado físico también. La salud mental es muchísimo más allá que enfermedad. La salud mental realmente para unos es un privilegio y para otros se convierte en una potente herramienta de vida que nos permite enfrentar situaciones de dificultad, que nos permite levantarnos de los errores, que nos permite cumplir nuestros sueños y también disfrutar de ellos. La salud mental, una vez más, es mucho más que enfermedad. La salud mental es un privilegio y es una herramienta de vida. Y por eso estamos aquí el día de hoy y saludo a todos, ¿cómo están? Vamos a esperar a que un poquito más de gente se conecte, y lo bueno es que aquí quedará grabada también esta información porque estoy segura que será de muchísima utilidad para todos. Y bueno, vamos a empezar por hablar sobre qué es salud mental. Hay muchos conceptos en salud mental. A veces sentimos o damos por sentado de que todos conocemos lo que es la salud mental, pero realmente no es tan claro para todos. La salud mental, yo tomo siempre el concepto de distintas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Real Academia Española también, y la salud mental primero representa una sensación de bienestar emocional. Esta es un poquito a veces difícil de explicar, pero todos la podemos entender cuando nos sentimos bien. También es la habilidad de poder enfrentar situaciones de estrés que todos tenemos. Todos los que me escuchan, incluida yo, tenemos problemas de la vida cotidiana. A veces son problemas mucho más grandes, más difíciles de enfrentar, pero todos estamos llenos de problemas el día a día. Son retos continuos que gracias a la salud mental somos capaces de enfrentar. La salud mental también nos permite tener una percepción adecuada de la realidad. Cuando tenemos mala salud mental, percibimos a nuestro entorno de manera distinta. Podemos también percibirnos a nosotros mismos de manera distinta. Y por ahí vienen esos pensamientos como no soy suficiente, o siento que están hablando mal de mí a mis espaldas, siento que las personas tienen malas intenciones, siento que no soy suficientemente bueno, siento que soy mala madre, siento que soy mala hija. Bien, entonces esto altera la percepción de nuestra realidad. A veces no se ajusta a la realidad que vivimos, las percepciones que nosotros tenemos ante nosotros mismos y nuestro entorno. ¿Qué más es salud mental? Es poder relacionarnos con otras personas. Entonces aquí vienen cuando tenemos conflictos continuos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres, con nuestros familiares, con quien está delante en nuestra fila del banco. Eso es también salud mental, el poder convivir con otras personas. Salud mental también es contribuir a la sociedad a la que pertenecemos. La salud mental se contagia, hasta cierto punto podemos entenderlo de esa manera. Cuando tenemos buena salud mental, eso se contagia en nuestros compañeros de trabajo. Cuando tenemos buena salud mental, se contagia a nuestra pareja, se contagia a nuestros hijos. Por lo tanto, la salud mental nos permite contribuir a la sociedad a la que pertenecemos. ¿Sí ven qué bonito que cuando entendemos el concepto de salud mental de una manera más amplia, aprendemos a romper estigmas, aprendemos a entender que la salud mental es mucho más que una enfermedad mental. Y bueno, la salud mental la sentimos como muy
yo diría que es subjetiva. Sentimos como que me siento mal, angustiado, ansioso, me siento triste, desmotivado, y sentimos que es muy subjetiva y nos cuesta entender que la psicología es ciencia. La salud mental, a pesar de que se sienta subjetiva, es muchísimo más física de lo que nosotros pensamos. Sí, la salud mental y la salud física están completamente conectadas, pero también la salud mental es salud física. Lo que nosotros sentimos tan subjetivo depende de cambios fisiológicos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene unas neuronas, neurotransmisores, que segregan distintos tipos de químicos. Tal vez algunos de ustedes han escuchado la dopamina, la serotonina. Estos químicos, ¿ya? Continuamente van permitiéndonos tener regulación emocional. Esto es una palabra clave en la salud mental. Es la capacidad que tenemos como seres humanos de enfrentar situaciones de mucha ansiedad en donde todo nuestro cuerpo se altera, no es solamente nuestra mente, es nuestro cuerpo el que se altera, ¿ya? Y tener esa capacidad de volver a la normalidad, de regular nuestras emociones y manejar nuestros pensamientos que acompañan a nuestras emociones. Entonces, estos cambios biológicos y estos cambios bioquímicos que ocurren en nuestro cerebro posibilitan o dificultan la salud mental. Entonces ahora nos quedamos con otro concepto más, que la salud mental es mucho más física de lo que creemos. No viene de la nada, viene de cambios físicos que ocurren en nuestro cerebro. No solo en nuestro cerebro, hay otros órganos en nuestro cuerpo que segregan sustancias químicas que cambian muchísimo en nosotros. Por ejemplo, las hormonas. Existe la adrenalina, por ejemplo. La adrenalina es una hormona que viene a encender todo nuestro cuerpo y nos llena de energía. Tenemos el cortisol, que también es una sustancia bastante conocida, que especialmente está presente cuando nos sentimos ansiosos, cuando estamos estresados, y cumple con un rol importante, es una necesidad. Por ejemplo, el cortisol lo que hace es, se conecta con todo nuestro sistema nervioso a través de todo nuestro cuerpo y enciende distintas activaciones fisiológicas. Por ejemplo, empieza a palpitarnos más fuerte el corazón, a veces también empezamos a sudorar, a veces también empezamos a temblar, a veces también nuestras pupilas se dilatan a pesar de que no lo veamos o no nos demos cuenta, nuestros poros también se abren y todas esas respuestas son no solo normales, son necesarias. ¿Para qué? Para defendernos. Mi especialidad dentro de la psicología clínica es la psicotraumatología. Yo me especializo en el trauma. Yo trabajo a partir del trauma. Mi estudio sobre el comportamiento humano es en base a los cambios que tiene nuestro cerebro cuando vive un trauma. Pero todos hemos vivido traumas. El trauma usualmente es investigado a partir de las personas que cuentan con un diagnóstico de salud mental. Sin embargo, muchos se quedan por fuera de esa muestra porque son personas resilientes. El trauma genera cambio, genera resiliencia. El trauma transforma la sociedad, el trauma transforma a la persona. Permite que podamos desarrollar unas fortalezas increíbles que nos hacen más fuertes. Por eso es que cuando nosotros acudimos a una consulta psicológica, no es porque estamos enfermos, no es porque estamos mal, es porque estamos posiblemente enfrentando una situación difícil que necesita ser compartida, necesita ser trabajada para convertir esa dificultad en una oportunidad, en una fortaleza. Pero para poder nosotros enfrentar una situación difícil, dígase la enfermedad de un ser querido, el haber perdido nuestro trabajo, el tener deudas o problemas económicos normales en la vida de todos, el tener dificultades con nuestros hijos, ¿ya? Para todo ese trabajo de salud mental, emocional, necesitamos tener un cerebro saludable, porque acuérdense que la salud mental es mucho más física de lo que nosotros entendemos, pero ahora ya lo sabemos. Y yo voy a compartir con ustedes cómo podemos cuidar la salud de nuestro cerebro para poder tener buena salud mental. Vamos a empezar por la primera recomendación. El ejercicio físico.
todos hemos pensado y entendemos que necesitamos hacer ejercicio físico para ser saludables. Pero cuando hablamos de ejercicio físico nos ubicamos como más en el cuerpo. No pensamos en nuestro cerebro. Y el cerebro no es un órgano más de nuestro cuerpo que también necesita el ejercicio físico. ¿Por qué? El cerebro se ejercita cuando activamos distintas áreas del mismo. Y cuando hacemos ejercicio físico, esa coordinación, el equilibrio, el poder como conectar nuestra respiración para recuperar el aliento, todo eso ejercita distintas áreas de nuestro cerebro que promueven la salud mental y el bienestar. Es necesario. ¿Qué también hace el ejercicio físico? Las situaciones difíciles generan estrés y ansiedad, ¿verdad? El estrés y la ansiedad se conecta con nuestro sistema nervioso y activa distintas neuronas, distintas células que generan algunos distintos químicos. Todo ese cambio fisiológico genera muchísima energía. Pero nosotros al día de hoy, en el año 2023, las situaciones que nos generan ansiedad no necesariamente requieren fuerza en nuestra parte. Sin embargo, nuestro cerebro viene trabajando por miles de años en la supervivencia. ¿Y qué es lo que genera? La adrenalina, por ejemplo, muchísima energía y muchísima fuerza, que ante los problemas normales de la vida, nosotros no descargamos esa energía adicional que se genera por el estrés y por la tensión y por los problemas de la vida cotidiana. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, es la mejor vía para poder descargar toda esa tensión, esa energía además que se traduce en el cuerpo. Esa tensión que se refugia en los músculos. Y ahí es en donde vienen todos estos dolores de cabeza, estos dolores del cuerpo. Ahí es en donde también empiezan a aparecer distintas enfermedades del cuerpo, de la medicina. Entonces tenemos problemas gastrointestinales, también podemos tener problemas de la piel, también a algunos se nos cae el pelo cuando estamos súper estresados, ¿ya? Y es porque tenemos esa recarga de cortisol y de distintas otras sustancias que intoxican nuestro cuerpo, que enferman nuestro cuerpo. Por eso el ejercicio físico es y será fundamental en la vida de los seres humanos. Siguiente buena virtud para la salud mental es la buena alimentación. No lo sentimos tan claro, pero cuando nosotros nos alimentamos, no solamente alimentamos al cuerpo, alimentamos también al cerebro. Y el cerebro, que está en continua actividad todo el día, consume calorías, necesita de esta energía, de estas vitaminas, de estos nutrientes. Pero como yo no soy nutricionista, ya yo puedo recomendar ciertos productos, ciertos alimentos que son favorables, como el omega 3, los frutos secos, hidratarnos mucho es muy importante, pero no es solamente el cómo nos alimentamos, es la experiencia que nosotros vivimos cuando nosotros nos alimentamos, ¿ya? Cuando nosotros estamos comiendo, no nos damos cuenta, lo tomamos por sentado, pero a lo largo de la historia, el recibir un plato de comida fue y ha sido realmente, y lo sigue siendo para muchas personas, un privilegio. Cuando nosotros volvemos a conectarnos con esta actividad tan esencial del ser humano, que es la alimentación, recordamos lo vulnerables que somos, aterrizamos a la realidad. Pero además también cuando nosotros comemos, vivimos una explosión de sensaciones. Todos nuestros sentidos están siendo estimulados. El tacto, porque las distintas texturas de la comida genera cambios en nuestro cerebro, el olor, el sabor, la visión, ¿ya? Todo esto es ejercicio mental para nuestro cerebro. Yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense que tienen que correr una maratón. Y pensemos que como nosotros lo que utilizamos son las piernas para correr, vamos únicamente a ejercitar las piernas. Pero ¿qué pasaría si nos vamos a una maratón solo ejercitando las piernas, sin ejercitar el abdomen, sin ejercitar la espalda, los brazos? Nos va a ir mal, inclusive nos podemos hacer daño. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Nosotros usualmente estamos ejercitando esta parte del cerebro al estilo de vida que tenemos hoy. Gracias a la tecnología, a la computadora, estamos utilizando el lóbulo frontal exclusivamente.
Pero cuando nos alimentamos, cuando hacemos ejercicio físico, estamos activando distintas áreas de nuestro cerebro, ¿ya? Que promueven el bienestar integral de nuestro cerebro, lo que genera salud mental. Entonces ahí vemos cómo poder practicar esta desconexión con las preocupaciones y con las tareas que tenemos en el día a la hora de comer nos permite regular nuestras emociones, nos conecta nuevamente con la vida, nos hace sentirnos vivos. Entonces la alimentación es un momento y una actividad necesaria para nuestra salud en el cerebro. Siguiente, el sueño. Nadie que no pueda dormir bien puede tener una buena salud mental. La salud mental depende de la capacidad que nosotros tengamos para conciliar el sueño. El ser humano necesita de 7 a 8 horas de sueño. Si duerme 6 un día u otro, puede sobrevivir. Pero la salud del cerebro va a necesitar que tenga un descanso reparador. Las fases de sueño son importantes para reprocesar la información que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Si nosotros sacrificamos el sueño, va a alterar definitivamente nuestra salud mental. Para quienes no tienen la habilidad de poder dormir con normalidad, eso ya es un signo, ya es un síntoma que tenemos que prestar atención, porque ya es un importante indicador de mala salud mental. Uno de los principales motivos por los cuales yo le recomendaría a un paciente que viene a consulta psicológica es cuando me dice que no puede conciliar el sueño, que no puede dormir. Y hay muchísimas técnicas que nos permiten facilitar esta habilidad. A veces no son suficientes y esa sería un muy buen motivo para poder referir a un psiquiatra que pueda ayudar a que se regulen todas estas funciones de los neurotransmisores que influyen directamente con la capacidad para dormir y la persona pueda tener descanso mientras duerme para su cerebro, de manera que yo pueda intervenir con información y pueda ser adecuadamente reprocesada por la persona que lo recibe. Bien, entonces, la importancia del sueño es fundamental. No lo podemos sacrificar. Si quieren una salud mental positiva, buena, tenemos que respetar nuestro sueño. Yo peco de eso también, pero trabajo en ello y trato de que no sea todo el tiempo. A veces me quedo hasta tarde estudiando, a veces me quedo hasta tarde trabajando, a veces salgo a reuniones, eventos sociales y me quedo más tarde de lo que mi cuerpo debería, y eso va afectando nuestra salud mental. Así que si queremos tomar un buen primer paso para nuestra salud integral, será bueno empezar por regular nuestro sueño. ¿Y qué va de la mano con eso? Adivinen qué. Irónicamente lo que estamos haciendo ahorita, el manejo de las redes sociales y de las pantallas en general. Las pantallas de por sí ya tienen un efecto en nuestras neuronas. La luz de la pantalla, y además estamos tan expuestos tanto tiempo, ya, que indudablemente esta nos altera y nos dificulta el poder conciliar el sueño. Pero no es solamente eso, es la información que nos trae nuestro celular. Las redes sociales están cargadas de información que puede ser de nuestro interés, indudablemente, pero que viene cargada de noticias negativas. No voy a entrar en todas las situaciones que vivimos en este país, en nuestra ciudad, que indudablemente nos generan una carga emocional adicional a la que ya vivimos en nuestras vidas. Por eso es tan importante que aprendamos a poner límites en nuestra vida en relación al manejo de nuestro celular particularmente. Pero no son solo las redes sociales que nos pueden dar noticias muy negativas, no es solo el hecho de que muchas personas exponen, a veces como un mecanismo de defensa, imágenes en donde parece que tenemos una vida perfecta y nos hace pensar que es así, pero es como un mecanismo de defensa. Sin embargo, eso nos puede generar y nos puede abrumar muchísimo, pero no es solamente las redes sociales. Es el estar continuamente conectados con el correo de nuestra empresa institucional, que de repente escribe nuestro jefe, hicimos algo mal, nos lo recuerda, o no, o simplemente sabemos que recibimos un correo de nuestro jefe y ya podría ser suficiente para generarnos una inestabilidad emocional. Las notificaciones de los bancos, bueno, vaya a saber quién, pero ¿quién está contento del todo con su cuenta bancaria? Puede ser que sí, pero
En muchos de los casos no. Entonces nos está repitiendo y nos está continuamente exponiendo nuestro celular a situaciones de dificultad, a situaciones difíciles. Tenemos que aprender a manejar este vínculo que tenemos con estos dispositivos electrónicos porque realmente representan una amenaza a nuestra salud mental, en los adultos y en los jóvenes aún más. Pues habrán escuchado de inclusive leyes que se están haciendo en ciertos estados de Estados Unidos en donde se regula la exposición y el acceso que tienen los niños y los adolescentes en cuanto a la cantidad de horas y a los horarios que pueden utilizar los celulares. Ese es el resultado, porque estamos ya evidenciando desde la ciencia, desde la investigación, todas las afectaciones que trae el excesivo uso de los celulares y las redes sociales. ¿Qué más es importante para la buena salud mental? Conectarnos con otros. Al final de cuentas, las redes sociales lo que hacen es conectarnos con otros. Pero el mundo virtual, la realidad virtual, es una realidad. No podemos decir lo contrario. O sea, existe, es real, nos afecta, nos influye también. Sin embargo, el conectarnos de manera personal con otras personas, lo que se vio bastante alterado gracias a la pandemia, es fundamental. Conectarnos con otras personas nos recuerda la vida, nos hace sentir, nos hace no solo en pensamiento, sino de manera física. Al conectarnos con otras personas es un beneficio para nosotros. El reconciliarnos con las personas que tenemos cerca, el trabajar en nuestra vida de pareja, el invertirle tiempo en nuestra vida de pareja, el darnos tiempo para compartir con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, es fundamental, con nuestros compañeros de trabajo en muchas ocasiones. Es muy importante para tener una buena salud mental. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos con mala salud mental? Nos sentimos deprimidos, decepcionados, ansiosos, nos alejamos de las personas. Por eso es tan importante que nunca nos alejemos de las personas que nos hacen bien. Es importante que todos tengamos una red de apoyo. Cuando hablo de red de apoyo es personas en las que podamos genuinamente confiar, en las que podamos acudir en momentos difíciles. Eso puede ser nuestra familia, pero en algunos casos no. Pueden ser amigos e indudablemente también puede ser un profesional de salud mental. Por eso es que, como otra recomendación para la buena salud mental, es saber aprender a pedir ayuda. Es sumamente importante. Aprender a pedir ayuda no solamente de los familiares y de los amigos, pero cuando es necesario acudir a un psicólogo. Esto nos permite trabajar nuestras experiencias difíciles, nuestros traumas de la infancia, traumas recientes, para poder sanar ese dolor que hasta el día de hoy recurrentemente está presente, que nos impide que podamos disfrutar el presente, que no nos permite encontrar y aprovechar las oportunidades. Bueno, tengo por ahí una pregunta. ¿Debería recurrir a medicación si tengo cansancio mental para mejorar mi salud mental? Pues no. Si tenemos cansancio mental, la psicología nos brinda muchísimas herramientas y muchísimos recursos para nosotros poder recuperar esa estabilidad emocional y salud mental que necesitamos. Sin embargo, yo trabajo en un hospital psiquiátrico y conozco y sé de trastornos mentales graves. En esos casos es necesario recurrir a la medicación. Es una medicación y es una forma de abordar las problemáticas de salud mental como cualquier otra problemática de salud, así como la persona con diabetes necesita insulina, que tiene también efectos secundarios en el cuerpo. Sabemos que el mal menor es utilizar esa medicación. Lo mismo en psiquiatría. Yo soy psicóloga, pero trabajo en un hospital psiquiátrico con pacientes psiquiátricos. En ciertos casos, en ciertos diagnósticos, la medicación no es una opción. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el aprender sobre educación emocional, mientras más temprano mejor, nos brindará todos los recursos que necesitamos para vivir bien, para estar en paz, para tener esa salud mental que nos permite comunicarnos con otros, que nos permite enfrentar situaciones de estrés, que nos permite entender y percibir nuestra realidad ajustada a la realidad y que nos permite disfrutar nuestros logros, levantarnos de nuestras caídas. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos unos 5 minutitos más para poder responderlas. Y bueno, pues tenemos aquí de Sevilla ¿cuáles son las señales que debo buscar en un psiquiatra? Bueno,
Vamos a empezar por la primera que mencioné, que es cuando tenemos dificultades para dormir. Eso ya sería un buen motivo para acudir a un psiquiatra. Sin embargo, no que tengan nada en contra del abordaje psiquiátrico, pero debe ir acompañado con el abordaje psicológico también. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda asimilar la farmacología, ¿ya? Y pueda entender que esos efectos secundarios propios de la medicación son para bien y que requiere de su tiempo para que la persona pueda percibir esa estabilidad que está buscando, necesitamos trabajar en las emociones, necesitamos trabajar en una debida psicoeducación que nos permita tener afianzarnos a este abordaje integral que implica la medicación y también la psicoterapia, que sería lo apropiado en muchos de los casos. ¿Cuál otra señal tenemos que identificar para ir a un psiquiatra? Cuando la persona manifiesta, está pensando o inclusive maquinando alguna forma de hacerse daño o quitarse la vida. ¿Cuál es otra señal a la que debemos recurrir a un psiquiatra? Cuando estamos desapegados de la realidad. Hay personas y hay enfermedades mentales que hacen que la persona se distancie de la realidad de manera muy drástica. Pueden aparecer delirios, alucinaciones. Esos serían unos muy buenos motivos para acudir a un psiquiatra. También cuando tenemos ataques de pánico, que es una sensación física, corporal, emocional y del pensamiento que nos genera un malestar tremendo. Acudir al psicólogo será importante y posiblemente acudir al psiquiatra también. Bueno, espero que haya respondido tu pregunta. Muchísimas gracias por hacerla. Y bueno, estoy muy contenta de haber aquí compartido con ustedes. El tiempito ha sido corto, pero pues es el que ha sido designado. Agradezco una vez más a Seguros Cóndor por abrir este espacio, que es lo que más necesitamos. La salud mental nos involucra a todos. La salud mental es parte de todo. La salud mental nos permite hacer los cambios en la sociedad que necesitamos para poder vivir mejor, para poder vivir más en comunidad, y que la empresa privada esté promoviendo espacios para que podamos diferentes personas escuchar a profesionales como yo o muchos otros que tendrán mucho más que aportar también. Eso ya contribuye con la sociedad. Así que agradezco a todos quienes están aquí presentes, especialmente a quienes están interesados en salud mental, en aprender sobre cómo manejar mejor las emociones, sobre cómo gestionar esas experiencias pasadas, difíciles, que son muchas veces ese motivo por el cual podemos aprender, trascender, crecer y transformarnos. Así que bueno, me despido con todos. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.